¿Cuántos de ustedes han pensado, ante la invitación de asistir a un concierto de música clásica, que aquello no era para ustedes, que ustedes no tenían oído musical? O mejor, ¿cuántas veces el prejuicio de otra persona ha generado un prejuicio en ustedes mismos? Quizá de alguien supuestamente más experto o más conocedor que ustedes. Alguien que quizá les había dicho que ustedes no tenían lo necesario para disfrutar de la música en su máxima expresión. Siempre se ha dicho, y es de todo sabido, que la música es el lenguaje universal. Que todos aquí, en esta sala, independientemente de nuestro origen, de nuestro credo, nuestra ideología, del pueblo que seamos, podremos comunicarnos y podremos expresarnos a niveles profundos a través de la música. Y esto es verdad. Pero es una verdad a medias. Y precisamente lo que vengo a demostrar aquí hoy, esta mañana, y la idea que en este caso vale la pena difundir, es el peso que siguen teniendo muchos conceptos e incluso nombres que se le dieron a la música hace muchos años y que siguen pesándonos hoy en día, pesándonos mucho. Por ejemplo, sin ir más lejos, es el nombre de música clásica. Música clásica, música clásica. Voy a abrir un poquito la tapa. Así. Música clásica. Música clásica. Música clásica. Pero es que música clásica para otra persona puede ser música clásica. Esta es, digamos, una música más clásica, ¿no? Pero podría ser una música más clásica. Música clásica. Para los expertos, la música se divide en tres grandes grupos. Por un lado tendríamos la música tradicional, la música que se transmite de generación en generación en un lugar determinado.
la música popular o moderna, donde tenemos estilos como el jazz o el pop, que todos escuchamos cada día en la radio, y la música culta. La música culta. La música culta es la que tradicionalmente se ha venido llamando clásica. Y precisamente esta música clásica es la que se enseña en los conservatorios. Entonces, mi objetivo también de venir hoy aquí, y es una de las razones por las que acepté súper encantado hacer esta ponencia, es que yo empecé a estudiar música en el conservatorio, con un montón de otros amigos míos, el Conservatorio de Guadalajara. Y el repertorio clásico fue con el cual yo empecé a entender las cosas sobre la música. Empecé a aprender los compositores importantes, las obras relevantes, los estilos, las diferencias. Y fue también el repertorio, el estilo de música con el que yo eduqué mi oído. ¿Y qué es esto de educar el oído? Educar el oído supone ser sensible y comprender los elementos del lenguaje musical, porque es un lenguaje como cualquier otro. Estos elementos del lenguaje musical, por ejemplo, tendríamos, pues yo qué sé, reconocer las alturas de una melodía, que me lío. Tendríamos, por ejemplo, la armonía, cuando suenan varias notas a la vez. Y el significado que pueden tener esa conjugación, esa mezcla de notas sonando a la vez. Podríamos tener también, por ejemplo, el ritmo. El ritmo. Y un montón de otros aspectos musicales que podríamos ser capaces de reconocer si educamos nuestro oído. Y precisamente, educar el oído, en mi caso personal, me hizo sensible a un montón de otros aspectos también, digamos extramusicales, como por ejemplo la narrativa, la forma de contar las historias, la dramatización, la capacidad que tienen las personas de darle vida a una idea solamente con su cuerpo, la transmisión de emociones en un escenario entre quien toca o quien habla y el público que está escuchando. Todos estos aspectos, cristalizando, van haciendo que la forma de ver el mundo que uno tiene vaya cambiando. Y cualquier experiencia, ya fuera pues, ir a un concierto de un coro, o ir a un concierto de un grupo de folk, o de un grupo de rock, o simplemente una noche en una discoteca con mis amigos cantando canciones que todos conocemos de sobra, eran experiencias mucho más intensas, mucho más satisfactorias, porque mi oído había empezado a entender el lenguaje de la música y eso hacía que todo fuera mejor. En mi caso, yo desarrollé a lo largo de estos años en el conservatorio dos cosas un poco peligrosas. Dos cosas peligrosas. Lo primero fue, bueno, en realidad van las dos una de la mano de la otra. Esas cosas se llaman criterio y personalidad propios. Que cuando uno está en un conservatorio, bueno, es algo que a veces es un poco complicado. Esto no es no hablo en contra de los conservatorios, pero simplemente desarrollar eso hizo que mi objetivo estuviera un poco más claro. Y en mi caso fue estudiar música, dedicarme profesionalmente a la música. Y así, mis amigos que se dedicaban a la música se volvieron mucho más importantes para mí, por todo lo que compartía con ellos. Mis profesores se convirtieron en mi ejemplo más directo y mejor de cómo se podían hacer las cosas o cómo podía ser una vida dedicada a la música. Cambié de ciudad y después de país para buscar la mejor formación posible y mi vocación artística se convirtió en el centro de mi vida, básicamente por encima de cualquier otro aspecto.
Pero precisamente ningún sueño está exento de su dosis de realidad. Y yo empecé a percibir la mía propia. Y era que tocando en diferentes sitios, para diferentes públicos, y lógicamente con experiencias completamente distintas, yo estaba seguro de que la gente que venía a escuchar los conciertos lo disfrutaba muchísimo. Y si no, bueno. Yo espero que fuera así. No, es broma. Yo sé que lo disfrutan muchísimo porque la gente luego viene y te habla. Pero yo sabía que había muchas personas que jamás serían capaces de disfrutar, ni siquiera tendrían la oportunidad de pensárselo, porque nunca iban a estar en contacto con esa música que hacíamos nosotros. Ni con la que hacíamos nosotros, ni con la que hacía prácticamente nadie, porque jamás tendrían la oportunidad de encontrarse con la música. Y esta idea caló bastante profundo en mí, de manera que yo en aquel momento entendí cuál sería uno de los retos de mi vida y de la vida de los músicos que formamos nuestra generación, que sería recuperar, devolver esos espacios que la sociedad ha perdido para que los artistas puedan expresarse y para que los músicos den su parte, que es muy importante, de vuelta a la sociedad. Digamos que volviéramos a aprender a escuchar. Cuando aprendemos a escuchar, hay tres cosas fundamentalmente, desde mi opinión, en mi opinión, que cambian en nosotros. La primera es la escucha, lógicamente. Es una escucha mucho más inteligente, mucho más sensible, mucho más profunda, mucho más concentrada. La segunda es aprender a reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar, porque nuestro cerebro va elaborando reacciones y nosotros, si somos conscientes, si atendemos a esas reacciones, podemos empezar a reflexionar casi en tiempo real, a lo mejor, sobre lo que está pasando. Y no es necesariamente una reflexión sesuda, sino más bien qué nos transmite esa música, hacia dónde nos lleva, qué nos quiere contar, si es que nos quiere contar algo, o cómo me aburre, por ejemplo. El tercero es el mejor de todos para mí. Es aprender a vivir el momento. Es decir, olvidarnos de todo lo demás y vivir en el ahora, lo que estamos escuchando ahora. ¿Qué nos dice? ¿A dónde nos lleva? Porque para vivir el momento necesitamos también concentrarnos en ese momento. Necesitamos olvidarnos de lo que ha pasado antes y de lo que pasará después para vivir, para disfrutar, para dejarnos llevar. Y ese dejarse llevar para mí es una de las cosas más importantes que aprende uno cuando aprende a escuchar bien. Estos tres elementos. Escuchar con lo que nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta mucha más escucha en nuestra sociedad. No solamente escuchar más, sino escuchar mejor. Para intentar entender realmente qué nos quieren decir, si es que nos interesa. Reflexionar. Porque ¿cuántos momentos hay en el día en el que uno piense realmente si me gusta lo que estoy haciendo, si no, si esto está bien, si está mal? La reflexión. Y la tercera, dejarse llevar. Porque vivimos permanentemente preocupados por el pasado, por lo que no hice o por lo que hice, y permanentemente preocupados por lo que va a pasar después, por lo que me espera, por lo que no voy a hacer, por lo que no voy a ser. Y a veces nos perdemos la mejor parte, que es el ahora, que es el momento, el regalo que se nos ha dado de vivir y de disfrutar donde estamos, con la gente con la que estamos, si es que somos capaces de valorarlo. Así que esta es mi propuesta. Que pasen a escuchar la música de una manera distinta a partir de hoy. De darle una oportunidad a todo un mundo que está ahí esperándoles, camuflado en distintas maneras, pero que al fin y al cabo está ahí. Y ser capaces de darse la oportunidad de no llamarla clásica, porque en realidad muchas veces
la llamamos clásica, pero queremos decir emocional, queremos decir grandiosa, queremos decir íntima, queremos decir personal, trascendental. De no llamarla clásica cuando en realidad es música ante todo. Y la música no tiene edad. Las grandes obras cobran vida cada vez que se tocan otra vez delante de un público. No llamarla clásica porque los clásicos son tantos. Hay tantos siglos de clásicos y tantos de estilos distintos de clásicos, tantos compositores que ya no sabemos muy bien qué es un clásico. Dense una oportunidad de abrir esa ventana, esa puerta a ese mundo que se está esperando y seguramente dentro de un tiempo, si ustedes son capaces de aprender a escuchar y si quieren escuchar, probablemente sean capaces de ponerle muchos más adjetivos a la música, muchos más que clásica. Muchas gracias.